Estamos de regreso, estamos hablando sobre el presupuesto 2016. En el fondo traemos un problema de ambos lados. Un problema desde el lado del financiamiento del gasto público, ¿no? Que ya no alcanza con las entradas del petróleo, pero tampoco no alcanza para distribuir en menos recursos entre los mismos, pues, como es el caso de las participaciones. Y por otro lado traemos una opacidad y falta de evaluación del gasto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que estas crisis nos deberían de llamar a tomar decisiones de fondo estructurales. Y la otra cosa que tú decías, Ignacio, pues tampoco aprovechamos las oportunidades que se nos presentan, ¿no? Las crisis son oportunidades también. Sí, en el rango pues de los presupuestos federales, estatales y municipales, es el momento así ideal para las administraciones de manejar ese presupuesto base cero para el 2016, ya sean ayuntamientos o gobiernos, porque los va a obligar a revisar las partidas que están presupuestadas y que probablemente van a saber ahí si llegó ese dinero o no llegó el dinero, porque ahí está presupuestado, pero no alcanzó ni para la nómina. Les va a ser un buen ejercicio y además sabrán si algunas funciones que se están presupuestando ya no se deben de hacer o están duplicadas. Y luego echarle un buen ojo, como comentó Álvaro, a la nómina de todas las dependencias, ¿verdad? Que no haya duplicidad y que la gente que está en la nómina sea gente que está trabajando, ¿verdad? Que no sea gente nomás que está recibiendo el pago sin trabajar. Entonces el gobierno se le presenta esta oportunidad así muy buena de redefinir, porque pueden decir ellos, oye, pues mi presupuesto no me lo aumentaste, es el mismo el año pasado y al presidente pasado no le alcanzó. Bueno, pues a ver qué le quitas tú a las actividades que Finalmente tienes que tomar decisiones. Sí, tú tienes que actuar, porque yo no te voy a dar ni un 5 más. Entonces tendrán que hacerlo. Claro, ya los presidentes con el jalón que tienen de los regidores no pueden tomar muchas decisiones, tienen que llevarlo a cabildo y hacerlo, pero ya tienen equipos ahorita muy sofisticados para hacer una elaboración de un buen plan, pues. Exacto. Yo trabajé en la administración municipal 82-85 con Casimiro Navarro y no había computadoras. Había una, pero creo que era la de ahí de tesorería y nada más, o la de nóminas, pero no había computadoras en las oficinas, no había celulares tampoco, por supuesto. Entonces los presupuestos se hacían como en la antigüita nos enseñaron, arrastrando el lápiz y con una calculadora. Entonces, a lo mejor eran más precisos en aquellos tiempos, ¿no? Y ahora hay un poquito de copy-paste y voy a pasar para acá y ahí está, pero no se enseña la justificación, ¿no? Ahorita el problema de la recolección de basura es un problema cada administración. Esa fue el área donde yo trabajé, en la recolección de basura. Los camiones se agotan por el kilometraje que les meten. Y no alcanzan los 3 años de la administración. Casi la administración tiene que comprar al terminar o al empezar, y como al terminar pues no le conviene, le deja el problema al que sigue. Pero ahí falta reingeniería, como dice Álvaro, de las rutas, de logística y del equipo que se está utilizando. Yo le comenté al Maloro, oye, Maloro, ¿qué va a hacer con servicios públicos? Porque los equipos que yo veo son los mismos de 1982, le digo, y yo no veo que se modernicen ustedes, que sean creativos, o sea, algo de innovación que también puede ayudar mucho a cambiar la cultura de nosotros. Por supuesto. Te platico una anécdota rápido. En Londres, tomando algún refresco, entré a una tienda y como ya estaba vacío el refresco, lo fui a tirar al bote de basura. Y el señor de la tienda me dijo, no puedes tirarlo ahí. Pues es la basura que... No, es mi basurero, tú no puedes tirar ahí. ¿Y qué hago con él? Llévatelo a tu casa y ya lo tiras. ¿Por qué? Porque el alcalde dijo, nos vamos a ahorrar tantos millones de libras esterlinas si los londinenses, en vez de tirar la basura a los botes para que se vea limpia, se la llevan a su casa y la juntan con la otra basura. Y vamos a eliminar tanta gente y tantos botes que ustedes lo van a notar en la baja de impuestos.
algo innovador tiene que Claro, hacer aquí la administración pública también. No podemos esperar haciendo lo mismo resultados diferentes. Exactamente. Y aquí también, Álvaro, hay un problema de las administraciones locales de demasiada dependencia del presupuesto de las aportaciones federales. No les gusta a los gobiernos estatales ni municipales cobrar impuestos, ¿no? Pues sí, tiene demasiadas atribuciones o facultades que la administración municipal y estatal puede ejercer, que no las hace justamente porque no les gusta cobrar impuestos, desde luego, pero también quizá porque probablemente es incosteable, porque tendrías que tener todavía un aparato adicional para cobrar esos impuestos y quizás salga más caro el caldo que las albóndigas, porque no hay una eficiencia en la recaudación fiscal, dado que el mejor cobrador es el gobierno federal, porque tiene todos los instrumentos para poderlo hacer. Entonces, sí, hay ese problema. Pero se pueden innovar, hay modelos públicos privados donde podrías incentivar a que empresas privadas outsourcing, sí, outsourcing. Lo hay, desde luego. Seguramente tendríamos que pensar en un nuevo tipo de administrador público que tenga la audacia y la agresividad para echarse a cuestas esa aventura que puede redituar, desde luego, en el fortalecimiento de las finanzas municipales y estatales. Pero yo sigo insistiendo que de repente, por más ingresos que tengas, si estos se incrementaron en el 50, 60%, porque has recaudado mucho, porque finalmente has innovado en las políticas de recaudación, no va a haber dinero que alcance si es que tenemos un barril sin fondo que es el gasto. O sea, yo creo que allí la reingeniería debe ser, como se ha insistido en la mesa, en cómo generas una estrategia de gastar bien que se refleje inmediatamente en el ciudadano y que el ciudadano incluso haga sus aportaciones sin tener la necesidad de mecanismos coercitivos o punibles fuertes, porque para poderles cobrar, insistiría, pues tienes que contratar un ejército de cobradores, que justamente es lo que no debe de hacerse, de tal manera que ingresas un peso, pero estás gastando 2 pesos. Sí. Pues no es negocio. Este no es negocio. Sería lo mejor que el ciudadano pague sus impuestos de manera natural y él, desde luego, aceptando que es una obligación y que incluso, como ocurre en unas partes, es un derecho pagar impuestos, porque eso le permitiría exigir, lo que hemos dicho aquí, buenos servicios públicos. Pero otra vez llegamos al problema de fondo, la falta de confianza. Quizá falta de confianza, sin duda, porque tenemos un arreglo institucional totalmente deficiente, en el que ese arreglo institucional incentiva la evasión en lugar de estimular la recaudación y el pago de los impuestos. Es más fácil, por ejemplo, ponerse de acuerdo con el que te va a asignar la obra, que hacer un proyecto de obra de una gran calidad. Competir. ¿Por qué? Porque es más fácil lo otro, pues. Y eso, desde luego, es quizá la tragedia nacional, la tragedia municipal y la tragedia estatal. El diseño institucional que tenemos, insistiría, incentiva más la evasión que lo otro. Bueno, pues entonces, para generar esa confianza, rediseñemos nuestras instituciones de tal manera que lleguen a la administración pública chucho el roto y no pueda robarse ni un peso. Porque ahorita, por ejemplo, puede llegar la Madre Teresa y robar. ¿Por qué? Porque el andamiaje institucional así lo promueve. Pues tenemos que construir un andamiaje institucional
que inhiba justamente la corrupción y que estimule, desde luego, pues el hacer bien las cosas. Muy bien. Estamos viendo pues que en realidad este tema del presupuesto base cero es un tema más profundo que tiene que ver con dos fenómenos que están poniendo en crisis la capacidad de los gobiernos. Por un lado, el cobrar deficientemente, digamos, no cumplir totalmente con el cobro adecuado de impuestos. Por otro lado, tener un gasto de muy mala calidad, donde este gasto no significa una especie de regreso de ventajas a quienes pagan impuestos, y en el fondo se hace un círculo perverso de la desconfianza que incentiva a no pagar impuestos, y por lo tanto los gobiernos no tienen recursos y se generan crisis sobre crisis. Esta es una gran oportunidad para nuestro país, para nuestro estado y para nuestros municipios. Hoy que hay crisis, digamos, del financiamiento público, es una buena oportunidad para meternos a fondo, reinventar al gobierno a través de una reingeniería profunda, establecer claramente cuáles son sus objetivos y hasta dónde son sus alcances, e implementar planes innovadores, porque otros lo han resuelto. No habría ninguna razón por la cual el caso de Sonora y los municipios no lo podrían resolver. Muy bien, yo los invito a que nos vean en la próxima edición de Los Opinadores. Soy Marco Paz y les agradezco que nos hayan visto a través de Foro4.tv.